que estos personajillos que van asomando, bastante, ¿cómo te podría decir? Bastante deplorables en su calidad, en su estatura intelectual, en cuanto a la concepción de la administración de un Estado de Derecho republicano y democrático representativo, como lo prescribe la Constitución de la República. ¿Podemos plantearnos entonces revisar la estructura y el funcionamiento de nuestra República? Les pregunto, ¿no? Espero que me puedan seguir, espero no aburrirlos con esto. Quiero ser muy concreto porque estamos en un momento clave del país. Se discute justamente un instrumento como la Ley de Urgente Consideración, que es, digamos que una primera etapa, una primera fase del intento que este gobierno hace de reformular el Estado. Porque no te creas que este gobierno está gobernando, ¿eh? Este gobierno está corrigiendo problemas. Y si estamos viviendo en países donde cada gobierno que viene tiene que corregir problemas heredados y problemas estructurales, problemas complejos, y bueno, no vamos a avanzar. Porque después, si viene un gobierno de izquierda populista que te va a desmontar ese Estado de Derecho con legislación que es difícil sacar, que es muy difícil sacar, como pasa, por ejemplo, con el presupuesto dado a un montón de ONGs que están vinculadas a la ideología de género, al feminismo radical, hasta el lenguaje inclusivo. Y vos decís, ¿y cuánta gente que votó esta coalición? Bueno, realmente se va a enojar y va a decir, ¿y cómo puede ser? ¿Y por qué sigue esta gente presupuestada gastándose ahí por año millones de dólares cuando ese dinero se podría destinar a otras cosas? Que ese dinero tuviera el flujo hacia otros destinos. Bueno, hay un flujo de dinero, de los dineros públicos, que sigue transitando hacia esas organizaciones parasitarias del Estado que no te van a brindar mayor calidad de vida, sino que están introduciendo una ideología en el Estado. Pero eso, ¿sabes por qué? Porque se legisló así durante 15 años y se legisló un montón de cosas que ahora es difícil sacar, porque son leyes que requieren ciertas mayorías, llegar a acuerdos, un sistema político que viene complicado con toda esta pandemia, que vino a aplicar un nuevo modelo de gobierno en el Estado con esta ley de urgente consideración y que hoy se encuentra además ante el embate opositor que rápidamente decidió a través del patoterismo sindical que arrastra al Frente Amplio, llevar a nuestra población a un referéndum simplemente para cuestionar, poner en tela de juicio un instrumento legal que va a desmontar un montón de cosas y que ya las desmontó, que nos hacían mal. Por lo tanto, bueno, tenemos que plantearnos esto. A ver entonces si nos explicamos. Cuando uno va visualizando desde la Constitución cómo está concebida, puede llegar a decirse, eso está muy bien, pero qué lástima que la gente sea tan pobre, parafraseando, ¿no? Un cuento famoso, tan pobre de ideas, tan pobre de proyectos serios, tan pobre de visión de país, que sea tan pobre, especialmente la gente que dejó el gobierno y que hoy está furiosa porque perdió el poder del Estado, especialmente nuestro sistema político. Y saquémoslo de especialmente nuestro sistema político, porque el sistema político es el resultado final de la cultura política y de la espiritualidad colectiva de nuestra sociedad. Eso tiene que estar claro. El sistema político es un resultado de la sociedad. Tenemos una democracia representativa, con libertad de partidos políticos. Tenemos una concepción de derechos personales que es egregia, artículo 7 de la Constitución. Tenemos la garantía de una república evolucionada, artículos 4, 8, 9, 12, 15, 16, 23, 72, 82, y hay más. Esto por nombrar algunos. Nuestra Constitución es un bello tratado filosófico de democracia liberal. Entonces la pregunta es, ¿nuestra Carta Magna está condenada a agotarse en eso? ¿Está condenada a agotarse en ello? ¿En ser un bello tratado filosófico de democracia representativa liberal? ¿Se aplica? ¿Se aplica en plenitud la Constitución de la República? ¿Se aplica cuando conviene? Y cuando no, se omite decirlo incluso que no se aplica, se omite decirnos que no se aplica, ¿eh? Y se legislan leyes que la contravienen bajo propósitos exógenos a ella. No te aburro más con exposiciones que son introductorias, porque quiero llegar a una idea madre, la idea que nos haga pensar que hay una gravedad en el país y pensar en la gravedad de la situación
que los uruguayos estamos viviendo en materia democrática y naturaleza republicana. Tocamos en otra nota en nuestro Facebook este tema, que tiene que ver con ese Frankenstein jurídico del nuevo Código del Proceso Penal, por ejemplo. Un sistema fiscal acusatorio, un sistema fiscal general de la nación, con un fiscal, con un órgano unipersonal, omnímodo prácticamente, que tiene el poder de instruir a los fiscales, y que rompe abiertamente lo que la Constitución prescribe, que es la garantía de un debido proceso a través de un juez que instruya las causas. Que de primera, hablando como en el río va, de prima, tiene que el juez enterarse de lo que pasa en esa sede judicial en un caso penal. Debe instruir el sumario y a partir de ahí, entonces, llevar a cabo o no esa causa o ese proceso penal. Una suerte de, el fiscal hoy por hoy, que no integra el Poder Judicial, es una suerte de plenipotenciario, personalista, concentrando todo el poder de instruir en las causas penales por fuera del Poder Judicial, por fuera, inclusive por fuera de las prescripciones de la Constitución que te acabo de mencionar, y que está dentro de esos artículos que también di al pasar. Vamos a otro gran tema y volvamos a contentarnos con la idea de ingresar al territorio, yo te diría, intangible de la utopía. Pensemos que esta reforma posible del Estado, por cultura, por idiosincrasia, por malformaciones ideológicas, por una sociedad fragmentada, por una sociedad violentada por ese antagonismo, incluso ideológico, nos lleve a la condena de pensar que eso posible se convierta en una utopía, que simplemente estemos condenados a pensar utópicamente en un país mejor. Y esta utopía estoy seguro que encubre una verdad lógica, necesaria y muy práctica, que los uruguayos estamos condenados a no ver. Por ejemplo, la no eternización en la función legislativa de nuestros diputados y senadores. ¿Por qué indeterminadamente? ¿Por qué no se acotan periodos, por ejemplo? ¿Por qué no se dan periodos muy claros, una o dos legislaturas, y después a otra cosa? ¿Para qué? Para no crear lo que llamaba el eminente Antonio Trevijano, Antonio García Trevijano, un eminente filósofo del derecho y jurista español contemporáneo de Antonio Escotado, que nos explica que no vivimos bajo estos sistemas estructurados bajo esta democracia representativa, con burócratas indefinidamente puestos por inclusive leyes electorales en un, por ejemplo, el rol de diputado o de senador, por ejemplo, que se eternizan en esa función, se convierten en aristocracias de partidos. Estamos viviendo algo así como una aristocracia partidaria, donde, discúlpame la expresión, pero muchos nos acostumbramos a envejecer con las mismas caripelas en el Parlamento. ¿Qué pasaría si, en consonancia con la Constitución de la República, se legislara que los diputados y senadores no pueden permanecer en esa función en más de 2 periodos legislativos, pero a su vez no podrían exceder más de un periodo legislativo en calidad de diputado o de senador? ¿Me explico? Si alguien fue electo diputado, podrá en la próxima elección ser candidato a senador, si es que acaso el partido lo decide así y si acaso tiene la estatura para ir a ese rol. Y viceversa, aquel que fue senador, bueno, tendrá que conformarse a lo sumo con poder tener una legislatura más en el Poder Legislativo, pero en calidad de diputado. ¿Cómo cambiaría ya la cosa ahí? Ya habría un cambio importante, sustancial, conducta política y cultura política distinta a la que tenemos hoy. Pero no se agota ahí. La utopía legislativa no se agota ahí, sino que dichos legisladores deben contar incluso con la necesaria experticia de su formación partidaria, por un lado, es decir, formación en la escuela del partido. Cada partido tendrá que tener su escuela de formación partidaria y por lo tanto también una ley electoral que le exija a nuestros partidos políticos, que son los oferentes electorales ante nosotros los ciudadanos, que presenten con claridad sus estatutos y carta de principios, es decir, que los ciudadanos sepamos de qué se trata cuando votamos o al Partido Nacional, o al Partido Colorado, a Cabildo Abierto o al Frente Amplio. Este es un partido marxista-leninista, este es un partido nacionalista de centro-derecha, este es un partido liberal hacia el liberalismo progre. Después vamos a hablar en su momento de lo que significa el test de Nolan, que indica mucha cosa respecto a esto y que sería interesante hincarle el diente y observar cómo nos podemos medir incluso y mostrar la taxonomía de nuestras preferencias políticas como sociedad. Sería interesante. Somos una sociedad más hacia la centro-izquierda,
¿Somos una sociedad más progresista, más progre totalitarista o más progre liberal? Porque el rango parecería ser que es más hacia la izquierda que hacia el centro derecha. Si bien este gobierno viene de algún modo a gobernar y a enseñar que se puede ir por un camino republicano, representativo democrático, quizá tendiendo a una especie de centro derecha liberal. Quizá. Hay elementos que te dicen que no, habría que hilar más fino, que tiene todavía componentes liberal progres, quizá heredados por la legislación que dejó el gobierno anterior. ¿Viste cómo hay que pensar el Estado siempre y decir, bueno, estos son los temas fundamentales a debatir? Estos son los temas por los cuales uno, por ejemplo, vota a los diputados, a los senadores, y se siente de algún modo, bueno, cobijado por esos preceptos de la democracia representativa. Es decir, que se dediquen a las cosas en serio y a mejorar nuestro país. Un gran ejemplo de ello, de hacer las cosas en serio, es la ley de urgente consideración. El gobierno vino con muy buen rol a plantearnos que hay que reformular, por ejemplo, aspectos de estas características, no estos puntualmente, no estos que estoy mencionando, pero sí aspectos que tienen estas características institucionales, que si no, seguíamos con un Estado burocrático, engorroso, de espaldas a la necesidad, a la verdadera necesidad de nuestra población, la necesidad de que vengan más inversiones, la necesidad de abrir puestos de trabajo, la necesidad de trabajo sostenible, la necesidad de un mejor sistema educativo para que las nuevas generaciones que ya están en el tránsito educativo tengan las herramientas necesarias para salir competitivos al mercado laboral y poder construir un verdadero proyecto de vida. Estamos en las lides de esas cuestiones básicas. Estamos muy por debajo de pensar que estamos en una democracia perfecta, decía. Una democracia perfecta. Su orientación ideológica, ¿no? Entonces se decía de los partidos. Y a partir de aquí sabríamos por qué tenemos un modelo de país determinado, qué es lo que los uruguayos están decidiendo, cuál es el rumbo, cuál es el destino que la población uruguaya, por componentes electorales, asume que el Uruguay sigue. Pero muy explicitado, muy claramente ya explicitado a través de una ley electoral que a todos los uruguayos nos dé la certeza de que si tal partido gobierna, gobierna la centroizquierda, o si tal coalición gobierna, gobierna el marxismo, que está construyendo procesos quinquenales para ir hacia esa sociedad colectivicista o colectivista, porque son émulos de Cuba. Hoy prácticamente esa es la dirigencia sindicalista de la central sindical que gobierna al propio Frente Amplio. Es el Partido Comunista junto al MPP llevando a cabo una tarea desestabilizadora, por un lado, de este gobierno, que va por un destino prácticamente antagónico al proyecto colectivista que plantea el Frente Amplio de hoy, y que estaba siempre en sus bases, y este gobierno que apela a profundizar, a fortalecer los aspectos recitados, prescriptos por nuestra Constitución de una democracia liberal representativa. El Estado contaría, inclusive habría que plantearse que el Estado cuente con políticas de Estado, como recién hablamos con el doctor Daquevicius respecto a Europa. Ahí no habría lugar a dudas, es decir, ahí no le vamos a pifiar, ahí el gobierno que venga no va a poner en tela de juicio el sistema educativo, la salud, el sistema de previsión, previsional o de seguridad social, el sistema de defensa, el sistema financiero del país, y así distintos temas que hacen a la vitalidad del Estado, que sean políticas de Estados y no cada maestrito con su librito. Pero en todos estos años, estos temas fueron obviados, fueron desterrados de la opinión pública y se nos habló de que se legislaba, que se estaban emprendiendo grandes políticas públicas con legislar la interrupción del embarazo por la sola voluntad de la mujer, legislar la producción y tráfico de la marihuana, legislar, por ejemplo, el matrimonio igualitario o gay, que no estoy en contra de que se legisle una unión legal por la condición de homosexual. Te estoy diciendo que cómo vamos a destacar eso como grandes políticas públicas cuando todos esos temas no son los temas centrales de la vida del Estado. Esto otro que estoy hablando empieza a dejar muy cosmético y muy pequeño esto otro que acabo de decirte, que quizás sean anexos o sean apéndices de una reformulación seria, estructural del Estado en cuanto a su dinámica y en cuanto a sus roles. Artículo 59. El funcionario público es a la función, y la función es lo que la Constitución dice que hay que determinar. La función es, según la Constitución,
es lo que determina por ley un gobierno representativo, electo por el soberano, por el cuerpo electoral. ¿Viste cuánta tarea podría hacer el sistema político? Pero qué lástima que esté tan empobrecido de ideas, que esté tan empobrecido de proyectos de un país cada vez más republicano democrático, más serio, más Estado de Derecho, más economía de mercado fuerte, productiva, y no tanta burocracia, no un Estado burocrático que se iba yendo para el lado del colectivismo y del Estado prebendario, que subsidia fuentes de trabajo, economía irreal. Subsidiar fuentes de trabajo, eternizar los subsidios, eso es irreal en economía. Y termina en una enfermedad gravísima como lo es la recesión económica vinculada a hiperinflaciones y a déficits fiscales, que es lo que Uruguay ya estaba sintomatizando. La enfermedad estructural de la economía ya estaba mostrando todos sus síntomas de un enfermo institucional económico que había quedado así después de 15 años. El déficit fiscal, una deuda altísima según el PBI, recesión económica, altas tasas de desempleo y a su vez un desmantelamiento del pequeño y pobre parque industrial nacional que teníamos los uruguayos. Es impresionante cuando uno empieza a visualizar estas cosas, cuando uno empieza a soltar el pensamiento de acuerdo a la experiencia, cuando uno empieza a soltar el pensamiento, a liberarlo y a razonar estas utopías, estos pensamientos de lo posible, ese horizonte a conseguir. Y ese horizonte a conseguir es nada más y nada menos que el motor vital de nuestra voluntad, como diría Julián Marías en su hermosísimo opúsculo, es decir, se trata de un breve tratado, un ensayo sobre la ilusión. Sobre la ilusión, Julián Marías dice muchas cosas y hace un verdadero repaso filológico, es decir, una historiografía semántica, lingüística de la palabra ilusión. La ilusión está vinculada a nuestra necesidad de proyectar, dice Julián Marías, de futurizar. Tenemos que tener los seres humanos esperanza siempre, expectativa, y tenemos que ir elaborando un sueño. El sueño es algo así como el paisaje, o si vos querés, el hábitat de nuestra voluntad. Nuestra voluntad crea un paisaje determinado que son nuestros deseos, y esos deseos los seres humanos naturalmente buscamos convertirlos en hechos, convertirlos en realidad. Ese es, si eso ocurre, esa sería, dice Julián Marías, una persona con propósito en la vida. Y ahí hay que analizar si su propósito es bueno o es malo, o si su propósito es deficiente o es un propósito excelso, muy constructivo, muy edificante. Y asimismo eso se traslada a un colectivo, a la sociedad, y eso se traslada a nuestro Estado republicano democrático como un todo, perdón, como una concepción, como un todo, como una unidad. ¿Qué propósito tiene? ¿Qué grado de expectación tenemos como sociedad, como Estado nacional, como nación? ¿Qué grado de esperanza tenemos respecto a un horizonte a conseguir? Y creo yo que por este lado vamos despuntando algunos temas que serán motivo de mesas de trabajo, periodísticamente hablando, de mesas redondas, de debate, de discusión, con los, bueno, todos los integrantes de este programa en donde estamos, todos los, digamos, importantes y egregios integrantes que honran esta actividad periodística, a quienes les agradezco siempre su incondicional apoyo a este emprendimiento periodístico, a todos nuestros columnistas, a todos nuestros especialistas y a todos los que colaboran alternadamente con el programa y a todos ustedes que tienen la voluntad y la paciencia de escucharnos reflexionar el país, que nos están escuchando pensar un poco más en serio y a fondo el país y dejarnos de bobear con el show mediático, de traer la noticia impactante o de decir tres cosas que suenan bien o de hablar lo políticamente correcto. Hablemos a fondo lo que es de vital importancia, como si estuviéramos ante un paciente que está dando síntomas de cierta gravedad. Y ahí los médicos, si son responsables, no se pueden poner a hablar de anécdotas o dar sus puntos de vista egoístas, sino que tienen que apelar al mayor conocimiento posible y de pronto hay casos en los que hay que meter el bisturí a fondo. Acá me parece que en algunos aspectos institucionales hay que meter el bisturí a fondo. Está ahí en el territorio del debate algo que parece languidecer, la personería jurídica de los sindicatos. Escuchaba ayer una inteligentísima exposición que hizo el doctor Álvaro Díez de Medina respecto a ese tema de la personería jurídica de los sindicatos y lo que implicaría todo ello, porque es la punta del iceberg. Y llegó a decir
también con cierta resignación y desencanto, quizá un condenado más a pensar lo posible como una utopía, que prácticamente ni la versión lavada va quedando en este mismo gobierno, en esta coalición. Lo tiro acá para que lo piense el sistema político y especialmente la coalición, que hoy tiene la oportunidad histórica de estos temas encararlos en serio, encararlos a fondo. Claro, están bretados hoy por hoy en el proceso de un muy eventual referéndum por el primer gran instrumento que apela a esto que estoy hablando, que apela a esa reformulación del Estado. Pero está un tema enorme que está hackeando a nuestro país, a nuestras instituciones, que es una central única sindical con un clarísimo perfil ideológico marxista del Partido Comunista, y que por tanto es algo así como un elemento extraño respecto a lo que la Constitución recita y prescribe. Un país con la personalidad democrática, republicana, liberal. ¿Cómo puede un sindicalismo único que atraviesa todas las actividades del Estado funcionar bien si es un sindicalismo con un perfil socialista, comunista, marxista? Es algo así como el agua y el aceite. Y lamentablemente ese proyecto de legislar que los sindicatos tengan personalidad jurídica, que nos digan cuánto dinero tienen, de dónde proviene ese dinero, que la afiliación sea totalmente libre y no patoteada como una verdad de hecho en determinados ámbitos, y que a su vez existan otras ofertas sindicales. ¿Qué pasaría ahí? Y también que los uruguayos tengan una oferta clara, como con los partidos políticos, y que sepan que tal central sindical es de centro derecha, que tal central sindical es más de centro izquierda, que la otra ya es más liberal progre, y que la otra es directamente marxista. ¿Viste cuántas ofertas nos perdemos por el mamarracho de una central única, que incluso hace gárgaras con que es muy democrática? Y sin embargo, se da a través del tiempo la hegemonía dirigencial de las mismas caripelas del mismo partido político. La central PIT-CNT, hoy por hoy, es el eje y es el motor conductor de los destinos políticos del Frente Amplio, que se convirtió en el brazo político del Partido Comunista, trabajando a través de lo que siempre hizo en la historia, trabajar en los sindicatos, para penetrar al Estado, para ingresar en todos los recovecos y los ámbitos de un Estado de Derecho. La dejamos por acá en el día de hoy. Mañana venimos con un programa muy interesante, también muy cargado de estos temas. Va a estar con nosotros el diputado Gustavo Subía, el doctor Gustavo Subía, es fiscal de la Nación. Vamos a conversar con Virginia Vaz, candidata por el Partido Nacional al BPS. Mirá qué tema ahí. ¿Se romperá esa hegemonía también en el BPS? También ideológica. Bueno, vamos a hablar con Virginia Vaz, candidata por el Partido Nacional en las elecciones del BPS. Y va a estar con nosotros hablando de estos temas puntualmente y de ese foro que hicieron ayer en Parvodomus, que hizo la escritora Mercedes Vigil con precisamente su organización civil, que es Foro Montevideo, conjuntamente ayer con el doctor Eduardo Luz, con la doctora Gabriela Bianchi y con otra personalidad de cuyo nombre no estoy enterado. Bueno, la escritora Mercedes Vigil apuntó a estos temas, a reformular jurídicamente el Estado, porque ahí está el corazón de todo este asunto. Y ahí empezás a ver después otro tipo de gestiones. Hasta mañana. Chau.